Si no quieres quedarte atrás, pero que muy atrás de tu competencia en la creación de contenidos, no puedes ignorar la inteligencia artificial. Es lo que hay. Ahora bien, esto no significa que la estrategia buena sea crear contenidos a cascoporro con la IA. Eso de hecho sería una muy mala estrategia. En este vídeo te voy a contar por qué y cómo hacerlo rápido, pero bien, con un ejemplo para páginas web, pero que puedes aplicar prácticamente a cualquier otra situación donde tengas que crear textos. Y además, en la descripción del vídeo encontrarás un descargable con los prompts de tutorial. Veámoslo. Muy bien, pues lo primero que tienes que tener claro es cuándo puedes considerar que un contenido es de calidad. Y aunque esto no es algo matemático y hay cierta subjetividad, sí que existen algunos criterios fundamentales en los que todo el mundo está de acuerdo. Este consenso de lo que es un buen contenido lo resumiría en los siguientes 5 puntos. En primer lugar, ten muy claro que la gente no está dispuesta a dedicarte su tiempo salvo que les des lo que quieren. Si no, se van de tu web, no hay más. Lo que sí puedes hacer, y está muy bien, es aportar un valor adicional con algo que el usuario no se espera, pero primero cumple con lo que te pide para que no se vayan. Por otra parte, es obvio que un contenido de calidad tiene que respetar la verdad y basarse en hechos contrastados. Eso es lo que Google llama EAT, las siglas en inglés de experiencia, expertise, autoridad y confianza. Y si no reconoce esto en tus contenidos, vas mal. Por eso ten cuidado con venirte arriba con afirmaciones que igual no puedes sustentar y cuida que los datos vengan de fuentes sólidas. Si antes Internet ya estaba lleno de contenidos copiados, ahora con la IA la cosa se ha desmadrado. Así que ya no solo de cara a los usuarios, sino también de cara a Google, cada vez es más importante que el contenido no sea más de lo mismo, sino que sea original, diferente y de calidad. La buena noticia es que ser un poco diferente y original es menos complicado de lo que puede parecer. Tira de opiniones personales, bien fundamentadas, eso sí, sé riguroso con los datos como decíamos, e incluye algunas pizcas de sal como material gráfico un poco más elaborado, tipo infografías, estadísticas o vídeos, por ejemplo. Un contenido de calidad también debe estar bien redactado, debe ser fácil de entender y no debe contener errores ortográficos obvios. Y con una perspectiva un poco más amplia también podemos incluir aspectos como que tus páginas carguen rápido y que se vean bien en móviles, que es donde la mayoría de la gente los ve. Decía Joseph Sugarman, una de las figuras más importantes del copywriting, la escritura persuasiva, que el objetivo de la primera frase de un texto es que lean la segunda. Es decir, tienes que cumplir expectativas como decíamos antes, pero además de manera entretenida. El copywriting es un arte y no se puede explicar aquí en 2 minutos. Por eso te remito mejor al libro de introducción al copywriting de Isra Bravo, que ahora mismo me parece el mejor copywriter en español. Es un libro liviano, baratito y con todo lo esencial que necesitas saber, y puedes encontrar el enlace abajo en la descripción del vídeo. Ya tenemos una idea mucho más concreta de lo que es un contenido de calidad, pero ahora la pregunta del millón es, ¿y en qué medida cumplen las IAs con estos criterios? Veámoslo. Muy bien, vamos entonces primero con las expectativas. Aquí creo que la IA puede aportar bastante, sobre todo con buenos prompts como los que veremos aquí en un rato, porque salvo que seas ya un súper experto en la materia, es probable que la IA te dé alguna que otra buena idea que a ti no se te habría ocurrido, y eso te ayudará a cumplir mejor las expectativas del lector. ¿Y cómo está la cosa con la confiabilidad de los contenidos generados por las IAs? Pues la verdad, en mi opinión, está mal. Hoy por hoy las IAs de acceso público como ChatGPT y Gemini tienen la marcada tendencia a inventarse datos y encima afirmarlos con mucha convicción, que es lo que realmente hace esto peligroso. Así que mucho cuidado con cifras, afirmaciones sobre supuestos hechos y cosas similares que hace una IA. Es necesario que contrastes esta información con las fuentes y si no es información imprescindible y no quieres invertir demasiado tiempo en verificarla, simplemente no la incluyas. En cuanto a la originalidad, diría que no es una fortaleza de las IAs, pero esto no significa que no puedas crear contenido original con su ayuda. Las IAs por sí solas saben estructurar y exponer muy bien la información, pero no les pidas la originalidad y arte de un humano con talento. Ahora bien, dicho esto, el toque original puede salir de tu prompt. Por ejemplo, pidiendo redactar el contenido con una perspectiva peculiar como podría ser la perspectiva de un niño de 10 años. Con esto no vas a conseguir obras maestras, pero con un poco de ingenio sí que puedes al menos diferenciarte mucho de la masa de contenidos similares. Lo que sí me parece una fortaleza muy clara de las IAs es la calidad técnica de sus textos, es decir, redactan de una manera muy correcta, sin errores, bien estructurada, clara y fácil de entender. Aún así quedan cosas que te aconsejo revisar. Las IAs tienden a cosas como crear párrafos largos que sería mejor dividir para una lectura más fácil, un uso algo abusivo de listas o repetir mucho las mismas expresiones, por ejemplo, repetir cosas como a menudo en vez de variarlas. Pero te va a dar un contenido con una base muy sólida que es muy fácil y rápido de corregir en tu repaso final.
En cuanto a conseguir textos que enganchen, lo que no me gusta de las IAs en esto es que si les pides expresamente un estilo que enganche al lector, suelen caer en un estilo de redacción muy exagerado y artificial, a veces incluso infantil, abusando de exclamaciones y con una especie de lenguaje de vendedor de motos que al menos a mí me desagrada bastante. Por eso, aquí también, en el mejor de los casos, veo el vaso medio lleno. Es cierto que te pueden ayudar con algunas ideas interesantes si estás pez en este tema, pero se van a quedar muy lejos de lo que hace un buen copywriter humano. En definitiva, es muy fácil generar contenidos como churros con la ayuda de la IA y crear con esto webs muy grandes en poco tiempo a base de copiar y pegar. Pero ten muy claro que si haces esto, solo serás uno más en un mar lleno de basura, y Google está yendo e irá cada vez más a por este tipo de webs. Por eso, en mi opinión, esta estrategia es una pérdida de tiempo. Además, no hace falta, se pueden hacer las cosas bien y seguir siendo muy rápido y muy productivo gracias a la IA. ¿Cómo conseguir hacer esto? Es lo que veremos ahora. Muy bien, pues veamos entonces cómo se refleja todo esto en el mundo real con un ejemplo práctico. Para ello voy a suponer que queremos crear una web de nicho de venta de pellets, aunque lo visto aquí lo puedes extrapolar a prácticamente cualquier otra situación de creación de contenidos con IA. Además, para ampliar un poco las miras, voy a usar la IA también como ayuda en la creación y organización de la web. Como algunos de los prompts que vamos a necesitar son bastante elaborados, no los voy a teclear cada vez, perdería mucho tiempo, sino que los voy a usar desde un expansor de texto donde los introduces una vez y a partir de ahí, con un simple atajo de teclado, me los genera automáticamente. En ese sentido, te recomiendo también muchísimo el vídeo que puedes ver ahora en la tarjeta de YouTube y que te enseña a usar este tipo de expansores de texto. Bueno, pues para nuestro ejemplo he creado un primer atajo que es P1 subrayado bajo, que me expande al siguiente prompt donde le indico a ChatGPT la web que quiero crear y le pido ayuda con la estructura básica para que me genere una propuesta. Mientras que ChatGPT se pone a trabajar, aprovecho para hacer lo mismo en Gemini y así comparamos luego los resultados de cada uno. Uso otra vez el atajo del expansor y listo. Tengo que matizar, por cierto, que aquí estoy usando la versión de pago de ChatGPT, ChatGPT Plus, pero la versión de Gemini es la básica, la gratuita. Es decir, en teoría Gemini estaría en desventaja, pero ya te adelanto que esta diferencia no se va a reflejar en los resultados de la manera que esperaríamos. Si nos fijamos en este primer resultado, aquí Gemini nos propone las 5 siguientes páginas. La página principal, que es la homepage, una página de catálogo de productos, otra página de información sobre la empresa, el blog que le pedimos donde nos propone que lo llamemos noticias y una sección de contacto. Es una estructura básica que está bastante bien, salvo que no ha contemplado las páginas legales que tienen que estar por ley, como por ejemplo el aviso legal y la página de política de privacidad. Sin embargo, sí que completa la propuesta con bastantes detalles sobre cómo debería ser el contenido de cada una de esas páginas. Y eso, para alguien que hace esto por primera vez, diría que es una gran ayuda para arrancar. Si nos vamos al resultado de ChatGPT, a primera vista puede parecer parecido, pero es bastante diferente. Propone las mismas 5 páginas que Gemini, pero añade además una propuesta de página de preguntas frecuentes y otra de política de privacidad. Sin embargo, el detalle para cada una de las páginas es menor que en el caso de Gemini. Muy bien, pues una vez clara la estructura básica de páginas de la web y sus contenidos, aparte de ir creando las fichas de los productos, que es algo que en este tutorial no lo veo demasiado útil, el siguiente paso lógico sería crear un topical map, un mapa temático. Esto es algo esencial en el posicionamiento web, especialmente cuando se trata de webs nuevas. Desde hace unos años, Google tiene muy en cuenta en qué medida abarcas los diferentes aspectos que considera que deben abordarse para una determinada temática en una web. Y para nosotros, a efectos prácticos, esto significa que tenemos que ver qué artículos sobre qué cuestiones concretas conviene que abordemos en el blog. Esto es el gran potencial que siguen teniendo los blogs. Nos permiten tocar muchos temas de valor que nos permiten atraer a un público que luego se puede convertir en clientes a la vez que satisfacemos estos requerimientos de Google para posicionar bien nuestra web. Para esto he creado este otro prompt que puedes ver aquí, donde le pido ese mapa temático, además de una lista de propuestas de nombres para el blog. Este prompt, de nuevo, lo he creado con un atajo en el expansor de texto. También aquí aprovechamos que ChatGPT tarda algo en crear la respuesta y le pedimos lo mismo a Gemini para poder comparar luego los resultados. En Gemini la propuesta comienza diferenciando con muy buen criterio los segmentos que puede haber dentro de nuestro público y que son: en primer lugar, personas que se encuentran en una primera etapa de interés y solo quieren informarse de una manera general sobre la materia. En un segundo nivel estarían las personas que ya tienen cierto interés y desean profundizar. Estas personas ya estarían en una primera fase de plantearse una compra.
Y el último nivel son las personas que ya están decididos a realizar una compra y buscan por tanto información de cara a su decisión de compra, como por ejemplo comparativas de productos, rangos de precios e información similar. Esto es una segmentación bastante estándar dentro de las estrategias de marketing de atracción que tratan de atraer a los clientes con contenidos. Sobre esta base, Gemini pone algunos ejemplos de temáticas y artículos concretos, aunque se centra a mi modo de ver demasiado en los dos primeros segmentos, dejando un poco más atrás a los potenciales compradores que en una web comercial son los que más nos interesan. Aunque se puede arreglar fácilmente diciendo esto mismo en un segundo prompt pidiendo que profundice en este segmento. Y finalmente tenemos también una larga lista de propuestas de nombres para el blog, la cual tal cual no me convence mucho porque los nombres son un tanto forzados al incluir siempre la palabra Payet, aunque sí que son una buena base para inspirarse. Si por ejemplo el número 20 lo dejásemos solamente en hogar caliente, me parecería un buen candidato. Por otra parte, en el resultado de ChatGPT ocurre algo parecido. Identifica los mismos tres segmentos, pero apuesta más por ejemplos de posts concretos para el blog en vez de proponer una estructura temática. Además, añade algunos otros contenidos que no considera estrictamente como parte de estos tres segmentos, pero que considera igualmente interesantes para el blog. Si comparamos esto con Gemini, diría que ambos aportan un valor muy parecido, pero con diferentes enfoques. Lo bueno es que podemos combinar ambos resultados y mejoramos con esto a cualquiera de las dos respuestas individuales. Por otra parte, en cuanto a la propuesta de nombres, me parece claramente más acertada y más inteligente la respuesta de ChatGPT. No cae en el error de meter con calzador la palabra Payet en todas las propuestas, hace varias propuestas que me gustan tal cual, como calor verde, calor ecológico o consejo Payet, y parecen en general bastante naturales. Salvo alguna, la mayoría me suena bien. En el caso de que las respuestas se te queden cortas y quieres partir desde un principio con más ideas de artículos concretos, siempre puedes ampliar con un prompt como el siguiente, donde pido expresamente un mapa de contenidos más detallado con propuestas de títulos concretos. En nuestro caso esto sería especialmente útil con la respuesta de Gemini, que es quien nos ha proporcionado menos títulos concretos. Sin embargo, como puedes ver, con un nuevo prompt ya empieza a elaborar una lista detallada de contenidos. Y aquí un tema importante. Cuando tratamos con respuestas muy largas como esta, hay siempre un punto en el que te toparás con límites en la longitud máxima de esas respuestas y que hace que se corten. Pero afortunadamente hay un truco muy simple que mucha gente desconoce para solucionar esto: pedirle expresamente que continúe. Como puedes ver, simplemente con esto reanuda la respuesta anterior en el punto que se había cortado. De hecho, vuelve a pasar lo mismo al cabo de un rato. Aquí haríamos lo mismo y Gemini volvería a continuar. De todos modos, fíjate en la cantidad de información que llevamos, más de 20 artículos concretos con una orientación sobre contenidos y palabras clave en cada uno. Aunque no he encontrado información clara sobre si se ha actualizado el motor de la versión gratuita de Gemini, tengo la sensación de que sí que se ha hecho, porque tanto la calidad de las respuestas como el contexto, que es como se llama el volumen de información que la inteligencia artificial puede manejar, las veo claramente mejoradas con respecto a lo que hacía hace tan solo unas pocas semanas. Tanto es así que concretamente en este último prompt, por ejemplo, diría que supera incluso claramente en la calidad de respuesta a la versión de pago ChatGPT 4, que es la que estamos usando ahora mismo. Muy bien, pues ya tenemos un mapa de ideas y contenidos concretos para atraer a clientes. Ahora lo que toca es desarrollar cada uno de esos contenidos. Y aquí de nuevo la IA nos va a acelerar muchísimo todo. Para esto he preparado un nuevo conjunto de prompts que, por cierto, te recuerdo que te puedes descargar en la descripción de este vídeo. Veamos el primero, como me gusta llamarlo a mí, la fase 1 de generación de contenido. Aquí vamos a desarrollar el detalle de un artículo concreto que me pueda haber propuesto la IA, se me ha podido haber ocurrido a mí, o la mejor opción de las tres, porque he encontrado una oportunidad de una búsqueda en Google a la que responde este contenido y en la que es fácil posicionarse porque no hay mucha competencia de contenidos similares. Cómo encontrar estas oportunidades también lo veremos ahora en un momento, pero vamos primero con la elaboración del contenido. Si te fijas, el prompt es bastante elaborado, con casi 150 palabras, por eso insisto en que eches un vistazo al vídeo de cómo generar textos largos como este prompt automáticamente con atajos y que puedes encontrar también en la descripción de este vídeo. Bien, pues en este prompt, como puedes ver, le digo el título concreto del contenido, le pido ideas de alternativas a ese título y ya le pido la introducción y la conclusión, aunque esta última, la conclusión, podría ser mejor pedirla al final para que tenga en cuenta el contenido completo del artículo, que ahora mismo todavía no lo hemos creado. Lo más importante viene a continuación. Le pido una estructura con subtítulos de segundo y tercer nivel, los famosos H2 y H3 de HTML, el lenguaje en el que están codificadas las páginas web, pero le digo que no los desarrolle.
Esto es clave porque da resultados mucho mejores hacer esto por partes con diferentes prompts que hacerlo todo del tirón. Y por último, le advierto también de defectos habituales que observo con frecuencia en los contenidos generados con IA para que intente evitarlos desde un principio. Bueno, pues ChatGPT se pone a trabajar y aprovechamos este rato que le llevará a generar el contenido para hacer lo mismo en Gemini. Y aquí la manera de resolver el prompt vuelve a variar ligeramente entre las dos herramientas. En Gemini me proporciona una estructura que, como veremos ahora, es un poco más sencilla que la generada por ChatGPT, pero a cambio me orienta más sobre el contenido de cada uno de los apartados. Vamos a ChatGPT. Aquí se puede ver que en números brutos hay más apartados, unos 5 apartados H2 frente a los 4 de Gemini y como una decena de apartados H3 cuando en Gemini solo había un único apartado de este tipo. Sin embargo, visto un poco más en conjunto, los temas que se abarcan en la propuesta son al 80% los mismos, con la diferencia de que Gemini hace una propuesta más rica en cuanto al detalle de cada uno de los apartados. ¿Qué respuesta es mejor? Pues eso ya es un poco subjetivo, la verdad. En mi caso personal veo que es cierto que ChatGPT se mantiene más fiel a lo que le he pedido porque no he pedido expresamente que desarrolle tanto el contenido de los apartados. Le dije que eso ya lo haríamos en un siguiente prompt, pero por otra parte no puedo evitar que me agrada contar con este adelanto de ideas que ha hecho Gemini en los diferentes apartados porque es útil. En cualquier caso, en esta segunda fase de revisión de las propuestas ya se trata de decidir con qué apartados concretos nos quedamos o qué apartados incluso añadimos por nuestra cuenta. Yo, por ejemplo, para este artículo descartaría algunos temas que me parecen irrelevantes en un artículo dirigido a clientes finales como este, por ejemplo. El apartado de retos en la producción y distribución de los pellets. Esto, por cierto, es un buen ejemplo de lo que decíamos antes. Contenido de relleno no alineado con la intención de búsqueda del lector que va a ser cada vez más perjudicial para el posicionamiento en Google si no lo eliminas de tus contenidos. Bueno, pues hecho esto, tocaría también el prompt de esta segunda fase que consiste simplemente en decirle a la IA cómo va a ser esa estructura final revisada y aprobada por nosotros. Para el tutorial no la desarrollo completa, solamente unos pocos apartados a modo de ejemplo, sin embargo quiero insistirte en que esto es realmente clave en el proceso. No te lo debes saltar porque le estamos dando con ello un nuevo contexto, la IA bajo el cual elaborar cada uno de estos apartados. Con esto conseguimos que elabore los apartados con la perspectiva correcta y por tanto de mejor calidad. De hecho, como puedes ver, tanto Gemini como ChatGPT confirman en sus respuestas que lo han entendido y ajustan sus propuestas anteriores a esta nueva estructura. Y con esto ya podemos irnos a la fase definitiva, la fase 3. Aquí vamos a hacer un prompt por cada uno de los apartados de nivel H2. Estos prompts son también bastante elaborados, pero de nuevo al usar un expansor de texto solamente los he creado una vez y a partir de ahí los expandimos en un segundo con su atajo. De hecho, fíjate lo importante que es el expansor de texto porque si sumamos las palabras de cada uno de estos prompts llegamos a bastante más de 1000 palabras. Vamos, que en un momento dado podríamos llegar a superar en palabras al propio artículo. Pero con el expansor este trabajo se ha hecho en segundos y nos centramos donde aportamos realmente valor como redactores, en decidir bien los detalles del contenido. Y a partir de aquí la IA ya hace de redactora generando los resultados que esperamos. Con este prompt en concreto, como has podido ver si te has fijado en la pantalla, aparte del título puedo parametrizar también la longitud de cada texto. Este valor, por simplicidad, aquí lo edito a mano, aunque esto también lo podríamos hacer de una manera más óptima de la que te hablo en el vídeo sobre los expansores de texto que puedes encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, pues de nuevo resulta sorprendente que Gemini proporciona el contenido más detallado, aunque siendo estrictos en realidad significa que vuelva a ignorar un poco más mi prompt que ChatGPT, porque esta longitud de texto excede claramente el límite de las 200 palabras que le he puesto para este apartado. Por otra parte, hay un error muy claro, no ha respetado los subapartados que he especificado antes expresamente en el prompt de la fase 2. Los subapartados son apartados diferentes a los que yo he indicado, básicamente se los ha inventado. En cambio, aunque el contenido de ChatGPT parece más pobre a primera vista, ChatGPT sí que ha sido mucho más preciso al elaborar los subapartados tal cual se lo he pedido y ajustar también el texto mejor a la longitud máxima. Por tanto, aunque el resultado a primera vista puede engañar, diría que en este punto gana claramente ChatGPT esta mini comparativa que estamos haciendo de paso entre las dos herramientas. Ahora, para terminar el contenido, repetiríamos el prompt anterior para cada uno de los apartados para ir completando el texto.
Mi recomendación es que no pases estos textos cuando estén completos directamente al editor de tu CMS, en el caso de WordPress por ejemplo, el editor de bloques. Lo que te recomiendo es que copies primero estos textos en un documento Word o equivalente como los documentos de Google por ejemplo y lo revises ahí. Aquí en la pantalla puedes ver el contenido con la introducción y conclusión que hemos generado al principio y luego ya sería cuestión de ir cogiendo los textos de los diversos apartados tal como estoy haciendo yo con el apartado que hemos desarrollado como ejemplo. Y ahora un detalle importante, ajusta bien los títulos de los apartados para que se correspondan a los estilos correctos. En Word, por ejemplo, esto quiere decir que los apartados de nivel 2 deben corresponder al estilo Word de título 2 y los de nivel 3 al estilo título 3. Incluso te puedes plantear modificar el aspecto de estos estilos para ver el contenido más claro y reutilizar este mismo documento a modo de plantilla para contenidos futuros. Este paso intermedio antes de publicar el contenido en la web es importante, sobre todo por dos motivos. Primero, para aprovechar Word o un editor similar para corregir y modificar los textos porque estos editores tienen una funcionalidad mucho más rica que los editores de los CMS. Y segundo, porque una vez corregido el texto, pasarlo al editor del CMS es muy simple. En WordPress, por ejemplo, el copiar y pegar desde Word lo suele dejar todo perfecto a la primera. Hecho esto, el último paso ya es una lectura rápida. Y aquí un primer defecto típico que tienen tanto Gemini como ChatGPT es que redactan párrafos muy largos, separan poco las frases. Tan solo mejorando esto, el texto en conjunto ya mejora. De hecho, lo que puedes hacer es incluir la instrucción de párrafos cortos en los prompts. Aquí no lo hice porque quería que saliese a relucir este caso como ejemplo para el tutorial. Además, aún así, a poco que seas un poco exigente, seguramente tampoco los deje todos a tu gusto, y tengas que retocar al menos unos pocos. Por otra parte, habrá alguna que otra frase que no te acaba de convencer o que directamente no ves procedente. Esto también te recomiendo retocarlo y de este modo también te mantiene más fiel a tu propia voz, es decir, a tu estilo de redacción. Con un poco de práctica todo esto no te debería llevar más allá de unos minutos, y eso que antes de estos retoques el texto ya era mucho mejor que cualquier otro texto tal como es generado por defecto por la IA. Lo que hacemos con este repaso es darle simplemente ya el pulido final fino que lo deja igual o mejor que un texto redactado por humanos. En cualquier caso, cuánto tiempo quieres invertir exactamente en esta última revisión y mejora ya es una decisión tuya. Para mí lo mínimo sería asegurar una fácil lectura separando párrafos cuando sea necesario, corregir errores que canten y eliminar o cambiar los detalles de texto que chirríen. Todo lo demás ya sería para nota. Y un último comentario. Por supuesto, para crear contenidos debes tener unos conocimientos mínimos en la materia. En la enorme mayoría de los casos no es necesario ser un super experto, pero sí es importante que tengas criterio suficiente para poder valorar y filtrar el contenido generado por la IA. En este caso, por ejemplo, crear una web para la venta de pellets sin tener ni idea de este producto, aparte de que no me parece muy ético, tampoco te va a proporcionar buenos resultados en la creación de los contenidos y el éxito de tu proyecto, porque para vender tienes que conocer bien el producto. Ese conocimiento del producto es lo que te hará capaz de convencer a tus clientes, y sin unos conocimientos sólidos es imposible. Es más, sin conocimientos es más que probable que acabes publicando información que no es cierta o es realmente muy mala, y eso con el tiempo va a dañar tu reputación y tu proyecto para siempre. Y para rematar el tutorial también te quiero esbozar algunas ideas de cómo ir más allá en la generación de contenidos con y sin la ayuda de la IA. Mi primer consejo es que más allá de la elaboración de los contenidos como tales, para que un proyecto de web de nicho como el de este tutorial pueda tener éxito es necesario que aprendas SEO, es decir, cómo posicionar webs en Google y otros buscadores. Y esto implica usar herramientas de SEO. En este sentido, mi principal recomendación es la herramienta SEMrush, que es también la que yo uso más a nivel personal. Entre muchísimas otras cosas, con una herramienta como esta, puedes descubrir qué busca la gente exactamente en Google. El kit de la cuestión en esto es que hacer contenidos sin conocer esto es como pegar tiros al aire. Estás empleando un montón de esfuerzo sin saber si realmente sirve para algo o no, porque salvo que ya tengas una comunidad creada que puedes dirigir a esos contenidos, lo más probable es que no los vea nadie nunca. Salvo que pagues por publicidad que te lleve tráfico a esos anuncios y en alguna que otra ocasión por haber dado más o menos por casualidad en la tecla. Sin embargo, haciendo SEO eres capaz de centrar todos los tiros, porque tienes la certeza de que estás creando contenidos que satisfacen una demanda real, es decir, una búsqueda.
En nuestro caso, por ejemplo, si uso el buscador de palabras clave de SEMrush y filtro además las búsquedas por la palabra Payet, fíjate en cómo la herramienta me encuentra un total de más de 129.000 búsquedas concretas, donde la más buscada, la palabra Payet a secas, se busca más de 27.000 veces al mes. Uno de los puntos fuertes de SEMrush es que cuenta además con un estimador de dificultad, es decir, estima cómo de difícil es llegar a posiciones altas en cada una de estas búsquedas. Esto depende básicamente de la competencia, la antigüedad y reputación de tu propia web, o dicho de otra forma, de la fuerza con la que tú puedes competir. En una web nueva es muy difícil competir porque aún no tienes ninguna reputación ante Google, y con eso tu fuerza frente a otras webs que aparecen en los resultados suyos es muy baja. Pero como en SEMrush puedes filtrar por el grado de dificultad, puedes encontrar pequeñas pepitas de oro que son búsquedas con bastante volumen y relevantes para tu negocio, pero con apenas dificultad, de modo que es realista que incluso una web nueva se posicione bien en ellas. Si limito el grado de dificultad a 10, por ejemplo, que es muy poco, fíjate cómo aún así en este nicho salen un montón de búsquedas. Esto tampoco es habitual, hay muchos nichos con apenas oportunidades así, pero este nicho de los Payets aún tiene muy buenas oportunidades. De hecho, el título del contenido que creamos antes está inspirado en la tercera fila de aquí, es decir, sería un contenido para responder a esta búsqueda. Pues bien, para una web de nicho nueva, esa es la estrategia recomendable a seguir. Empezar por las búsquedas más fáciles, posicionarse, coger tráfico y con ello reputación, y así podrás ir compitiendo poco a poco en niveles más difíciles. Eso sí, SEMrush es una herramienta relativamente cara, aunque en la descripción te dejo un enlace para una prueba gratuita de 14 días, lo cual, si te centras, es más que suficiente para preparar el terreno para decenas de contenidos. Todo tu trabajo se puede exportar además en Excel, de modo que, aunque hayan vencido los 14 días, podrás seguir trabajando perfectamente porque tendrás toda la información que necesitas en los Excel. Si tienes el presupuesto ajustado y quieres trabajar más tiempo con una herramienta SEO, una alternativa mucho más barata que te recomiendo es DinoRank. También es una herramienta muy completa, aunque no dispone de un estimador de dificultad como SEMrush, pero a cambio dispone de otras funcionalidades interesantes de las que SEMrush carece. El tema SEO da mucho de sí, pero lo esencial, lo realmente importante es relativamente sencillo. Para aprenderlo te recomiendo el post de mi blog que es SEO, búscalo en Google junto con el nombre de la web, Ciudadano 2.0, y te aparecerá en los resultados. Esto más que un post es realmente un curso de SEO completo para principiantes, porque te habla de todo lo importante y remite en los diferentes apartados a posts específicos cuando es necesario profundizar más en un determinado aspecto. Aquí aprenderás los conceptos clave como la intención de búsqueda, las palabras clave, la relación entre estos dos conceptos y muchísimas cosas más. Además, aquí encontrarás también enlaces a la prueba gratuita de 14 días de SEMrush de la que te hablaba antes. Y para finalizar este tutorial te quiero comentar también una última sugerencia: usar la IA para generar ideas más allá de la palabra clave principal, en nuestro caso Payets. Esto lo puedes hacer con un prompt como el siguiente. Es decir, pidiendo que nos dé ideas de temáticas que no sean exactamente la nuestra, pero que estén muy relacionados con ella. Esto es una manera estupenda de ampliar mucho el abanico de potenciales contenidos para posicionarnos, a la vez que, de nuevo, si estás empezando, también ayuda a ampliar el abanico de búsquedas fáciles de las que tirar al principio para conseguir el tráfico inicial del sitio. Y esto es todo por hoy. Como siempre, espero que el tutorial te haya gustado, déjame tu like si es así, y si no es así, te agradezco mucho que me digas por qué en un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo.